Estoy seguro que en tu vida has escuchado sobre la oración, escuchar gente hablar sobre la oración o ver a gente hacer oraciones. Quizá lo has visto en un contexto en el que se tiene que decir ciertas palabras en cierto orden para que Dios te escuche, o que tienes que terminar tu oración de cierta manera en específico, si no, Dios no te va a escuchar o no lo va a tomar en cuenta. Quizá incluso tomas la oración o tu idea de la oración es casi como un hechizo en el que tienes que decir las palabras correctas en el orden correcto, y entonces Dios casi va a estar obligado a responderte. Pero el día de hoy quiero que veamos no solamente qué es la oración, porque relativamente es sencillo explicarte qué es la oración, sino que veamos en esta serie que estamos llevando ya de varios episodios sobre quién eres de acuerdo a Dios, si tú eres seguidor de Jesús. Y si no eres, aún así te interesa, porque tú puedes ser esto de lo que hemos estado hablando en estos episodios. Hemos visto que eres perdonado, que eres amado, que eres hermano de Jesús. Yo quiero que veamos que eres escuchado por Dios. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. ¿Y qué te parece si entramos directo a responder la pregunta que quizá tú ya tengas una respuesta o no, quizá sea diferente a lo que tú piensas, pero ¿qué es la oración? Básicamente, ¿qué es orar? Hay gente que conoce también esto como rezar, y quiero simplemente explicar la diferencia que hay, ¿no? Y esto, independientemente de qué religión sigas, pues es lo que se conoce que es la diferencia. Quizá a veces se usen intercambiablemente, ¿no? Usan uno por el otro, pero para tener una diferencia y conocerla, básicamente el rezar, es decir, como se le conocen, es repetir más bien, como se le conocen rezos, ¿no? Palabras ya escritas, podríamos decir de cierta manera, oraciones ya escritas en las que la gente simplemente tiene que repetirlas. En esta categoría podríamos incluso meter el Padre Nuestro, que viene en la Biblia, pero existen muchísimos más rezos que la gente llega a hacer, ¿no? Y incluso muchas veces a otros seres espirituales, además de Dios, dentro del mismo cristianismo, figuras se le llegan a pedir. No me parece tan correcto eso, pero independientemente, los rezos es más repetir a una oración que ya está escrita, que alguien escribió, que alguien dijo, y estarla repitiendo, a veces más de una vez. Y la oración sería básicamente hablarle a Dios con tus palabras, o sea, lo que te nace a ti. Y yo entiendo que hay gente que está más acostumbrada a los rezos porque llega a ser un tanto más sencillo. Y no lo digo como crítica, sino porque hay gente que quizá es lo que está acostumbrado y es más sencillo simplemente repetir algo que incluso ya te memorizaste, y que llega a ser muy bonito, llega a tener palabras muy bonitas que dices, qué bonito dice esto, me encanta cómo lo dice y yo lo quiero decir también. Y hasta cierto nivel creo que no tiene algo de malo cuando, por ejemplo, con el Padre Nuestro, te lo aprendes y sabes y lo conoces, como seguramente tú lo conoces, y en los momentos donde pasas una situación tan difícil, en la que no se te ocurren ni palabras, que no te vienen a la mente palabras, esto es como un deportista, ¿no? Un basquetbolista que entrena tantas veces su tiro o tirar la pelota desde cierta distancia al aro. Lo entrena tantas veces para que cuando llegue el momento decisivo, con todos los nervios, con todo el peso del partido encima de él, pueda repetir la acción que ha dicho, o más bien que ha hecho, en este caso, cientos, miles de veces quizá, ¿no? Entrenan antes del partido docenas, quizás cientos de veces si el tiempo se los permite, y eso para un partido. Imagínate cuántos partidos juegan al año, cuántos años juegan. Entonces, buscan que su cuerpo, en ese momento donde es difícil ponerse a calcular todo y pensar todo y estar pensando en cada movimiento, simplemente haga aquello que ya ha hecho muchas veces y que les va a ayudar. Yo creo que en ese caso hay oraciones que nosotros tenemos, podríamos poner de ejemplo el Padre Nuestro, que sirve aprenderlas y tenerlas en mente para cuando lleguen esos momentos difíciles, donde estamos pasando una crisis, donde hubo un accidente, donde algo le pasó a alguien, a ti mismo o a alguien más, en los que no puedes pensar, seguramente te ha pasado, que no puedes pensar en nada, o sea, tu mente se pone en blanco. Y entonces poder repetir esas palabras, ¿no? Porque la mente se va a ir a lo que ya conoce. En ese sentido creo que pueden servir. No me parece que sean tan útiles en un diario vivir o en un tiempo de oración diaria. Y te voy a explicar mi razonamiento, ¿no? Puedes estar de acuerdo o no. Mi razonamiento es que si tú vas con tu papá, o si tú eres
un padre y tu hijo viene a ti constantemente, todos los días, digamos, tiene un tiempo a las 11 de la mañana, siempre llega, a veces llega unos minutos antes, después, y a veces dura más tiempo aquí, pero yo sé que va a venir. El punto es que siempre viene, se sienta y me dice lo mismo todos los días. Todos los días me dice, hola papá, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Quiero que sepas que hoy fue un buen día, porque me desperté, porque vine contigo, porque pasó esto. Gracias porque siempre me cuidas. Gracias por tu gran amor. Gracias. Y empieza a repetir. Llega un punto, yo creo, que tú y yo diríamos, oye, agradezco mucho que estés aquí. Me gusta tu iniciativa. Incluso agradezco tus palabras, pero me gustaría que me dijeras qué sientes tú, qué está en tu corazón. Yo entiendo que a veces no tengas palabras y lo que te nace decirme es lo que ya tenías memorizado, pero platícame cómo estás. Dime cómo estás. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Dios tiene una relación contigo de hijo, en el caso de Jesús, de hermano. El Espíritu Santo también te puede guiar. Yo creo que aquí incluso le estaremos diciendo al Espíritu Santo, no me guíes en la oración, no me pongas en la mente a alguien por quien orar, situaciones. No, no, yo quiero decir lo que digo todos los días. ¿Por qué? Pues más sencillo. Y si lo es, no lo digo como crítica, sino que es más sencillo. Y entonces yo te animaría a que si quieres decir alguna oración que ya tienes memorizada, aprendida, le des su tiempo, pero le dediques más tiempo todavía a hablarle a Dios directamente, que le digas cómo te sientes, que le digas cuáles son tus miedos, cuáles son tus alegrías, qué es lo que esperas, que quieres conocerlo. Yo me acuerdo cuando yo empezaba, yo según oraba mucho o según hacía oración por todo el mundo y duraba 5 minutos, ¿no? En las primeras veces, los primeros días que oraba. Y yo decía, pues, ¿por qué más oro? No se me ocurre. Y pasar la mayoría del tiempo primero en mí. Y el Espíritu Santo te va enseñando a orar, ¿no? Te pone un pensamiento, algo que dices, ora primero por los demás. Ora por tal situación. Pide perdón a Dios por lo que has hecho. En un sentido de reconocer que has hecho algo mal, ¿no? Que eso también nos sirve mucho una introspección de decir, ¿qué estoy haciendo mal? Espíritu Santo, guíame a ver qué quizá hice mal y no me di cuenta en el momento o lo descarté como algo normal. Simplemente darle espacio al Espíritu Santo para que te guíe. Le dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía en la oración. A veces no sabemos ni qué pedir ni cómo pedirle. Y a veces ni siquiera sale en forma de palabras, sino dice la Biblia, sale en forma de gemidos, como diciéndole, cuando estás sollozando, decirle, Señor, tú sabes. Y Dios quiere eso, así como un padre quiere conocer el corazón de su hijo. Dios quiere quiere conocerte y quiere que sepas que está ahí contigo, que no es un monólogo en el que tú vas como si Dios fuera tu audiencia simplemente y te escucha y te dice, súper bien, mañana nos vemos a la misma hora. No, quiere estar cerca de ti. Además, la oración, mucha gente lo llega a ver como el tiempo dedicado para ir a pedirle cosas a Dios, básicamente, ¿no? O sea, ya oraste y mucha gente piensa, sí, ya le pedí a Dios que me ayude en esto, ya le pedí que me conceda esto, que me lleve aquí, que ayude a esta persona, que ayude a mis hijos. Sí, ya oré a Dios. Y esto no es oración. Sin duda, las peticiones son parte de la oración, del tiempo de oración, pero el solamente estar pidiendo no es como tal el todo de la oración, que yo creo que es el error en el que caemos muchas veces. Pensar que la petición es el todo de la oración, pero hay que entender que las peticiones son parte de la oración, no es la razón por la que vamos a orar, buscar a Dios o hablarle a Dios, para que me entiendas, solamente, no es parte de, pero imagínate, yo lo que suelo hacer es dividir mi tiempo de oración en adoración a Dios, y adoración me refiero reconocerlo y alabarlo por lo que Él es, por quién es Él, antes de por lo que ha hecho. Porque Dios sin duda ha hecho maravillas en mi vida tan solo, pero en la historia de la humanidad, en la vida de mi familia, en mi iglesia, en otras personas que conozco y amo. Sin duda Dios ha obrado. Pero antes de eso, lo que ha hecho, quiero adorarlo por quién es Él, porque Él es todopoderoso, porque Él está lleno de misericordia, porque es lento para la ira, porque quiere amarnos a todos de una manera específica y singular, no solamente como a toda la humanidad, sino también como sus hijos, que esto ya lo hablamos en otro episodio. Lo alabo por su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, todas estas cosas que son impresionantes y para mí son imposibles de comprender por completo. Lo alabo por quién es Él, que para esto pues necesitarías conocerlo más, ¿no? Por eso es necesario leer la Biblia.
Y luego también le agradezco, como te digo, también por quién es él, pero le agradezco específicamente e intencionalmente por lo que ha hecho. Como te digo, en mi vida, en la vida de otras personas, situaciones, en la historia de la humanidad incluso. A veces leo biografías o historias de personas o historias en la Biblia y digo, Señor, gracias porque obraste en la vida de esta persona. Y eso a mí me está sirviendo y en verdad, eso vamos a ver ahorita una historia de la Biblia que esto me pasó tal cual, ¿no? Y decirle a Dios, gracias por cómo obraste en la vida de esta persona, gracias porque quedó escrito, gracias porque puedo leerlo. Es un agradecer, con Dios sobran razones por las que agradecer. Luego pasa un tiempo de confesión, donde le pido al Espíritu Santo que me muestre qué he hecho mal, o sea, en qué he caído, qué pecado estoy llevando en mi vida, porque muchas veces creo que todos tenemos algún pecado o pecados que reconocemos, que sabemos que con eso batallamos, pero a veces eso se llevan toda la atención, quizá porque son los que más nos afectan y estamos luchando con eso, pero no prestamos atención a otros errores, pecados en los que caemos y que Dios también quiere que trabajemos. Entonces, y en eso le pido que me muestre, le pido que me ayude, no le ayudo, le pido que me ayude. Y luego también paso a orar por otras personas, orar por mi familia, por la iglesia, por peticiones. Le pido al Espíritu Santo que me guíe, que me ponga imágenes o personas que me vengan a la mente por las que orar. Y no me pongo en cuestionar, ¿será porque esto, por aquello? Simplemente digo, no pierdo nada en orar por ellos. En todo caso se gana y pues oro, ¿no? Y al final ya oro por mí, ya me pongo yo al final, ¿no? Y digo, ¿por qué? Porque esta es la actitud cristiana y me encanta porque puedo decirle, Señor, me puedo dejar al último y orar más por otros, alabarte, agradecerte, lo cual aumenta mi amor por ti porque me doy cuenta de lo maravilloso que eres y eso despierta y aumenta mi amor por ti. Y yo sé que tú me cuidas. Yo sé que tú conoces lo que necesito. Obviamente te lo digo porque en tu palabra me dices que te pida, pero yo sé que tú me cuidas. Yo sé que tú conoces mis necesidades y puedo confiar en que me estás cuidando y me responderás y me proveerás. Y así lo hago yo, ¿no? Y la oración es importante, porque alguna vez escuché que Dios tiene miles de formas de hablarnos, millones podríamos decir. Dios puede hablarnos de miles o millones de maneras, ¿no? A veces, y Dios tratará contigo de cada manera, y habrá alguien que diga, no, es que a mí Dios, a través de la lectura o de alguna canción incluso, o de otras personas, o hay situaciones en las que yo entiendo que Dios me está mostrando algo. Quizá no oigo su voz audible, por eso digo que son miles de maneras de hablarnos, pero yo sé, y Dios me hace entender que es Él. Pero nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, y los que no son hijos de Dios también le pueden orar. Y todos tenemos la misma limitante que nosotros solo tenemos una manera de hablarle a Dios, que es a través de la oración, que la oración es hablarle a Dios. Entonces, aunque Él puede hablarnos de miles de maneras, nosotros realmente solamente tenemos una y es en la oración. Como te digo, la oración es ir a hablar con Dios y Dios quiere escucharte. Tú eres su hijo amado. Dios te perdonó. Dios te ama. Cristo entregó su vida para que tengas esta nueva relación con tu Padre. Recuerda que cuando Jesús muere en la cruz, el velo que había en el templo que separaba a las personas, a los sacerdotes de la presencia de Dios, se parte de arriba abajo. ¿Por qué? Era la manera de Dios demostrar que ya teníamos acceso a su presencia. Imagínate, si tú tuvieras una audiencia con alguien que para ti es súper no solamente popular, sino que ha influenciado tu vida y que tú dices, es que esa persona yo la admiro, le puedo aprender mucho, aún sin conocerla le he aprendido mucho. Y si te dijeran, oye, pues tienes todos los días una hora para platicar con esa persona, con ese empresario, con ese deportista, con ese artista, te aseguro que ahí estarías y además no le dirías todos los días lo mismo. Buscarías de pronto tener una relación y con el tiempo se daría, ¿no? Que aquí no se trata de orar y querer, ya quiero amarte más, Señor, y ya quiero conocerte más. Es un proceso. Tienes toda la vida y ya sea que tengas mucho o poca. Si tienes poca, pues ya la hiciste incluso porque vas a ir a conocerlo más pronto. Pero si tienes mucha vida, Dios te irá dando a conocer más y más y más, a entender básicamente. Ahí está la palabra de Dios, pero te hará entender cada vez más, te hará entender el camino que debes andar. Entonces quisiera ver una historia contigo, que está en 1 Samuel capítulo 1. Aquí lo vas a poder encontrar. Vamos a leer solamente el primer capítulo del libro de Samuel, el primer libro de Samuel. 1 Samuel,
Y de hecho, pues vamos a ver no tanto la historia de Samuel, sino de su mamá, que a mí me impacta y realmente la estaba leyendo para antes del episodio del video y tan solo de leerlo me estaba ministrando Dios, o sea, sentía, no sé, cómo te pase a ti, no te voy a compartir, a mí me pasa mucho que puedo leer algo y meditarlo, y no me refiero así como que por 3 horas o 4 horas, en el momento simplemente pensar en ello y razonarlo y hablarlo conmigo mismo, no sé si hagas eso tú en tu mente, y el entenderlo o yo mismo razonarlo me conmueve mucho. El entenderlo realmente decir, híjole Señor, tú le respondiste, tú le escuchaste, qué hermoso cómo está escrito y cómo se ha haber sentido. Y esto lo vamos a ver ahorita, pero lo estaba haciendo yo, estaba leyendo y me detenía un segundo y lo analizaba y era algo muy fuerte para mí, pero para bien, ¿no? O sea, algo bonito decir, gracias Señor, gracias porque tú sabes lo que haces, sabes lo que estaba haciendo, cómo el Espíritu Santo está inspirando a los autores, y el tenerlo aquí y poder ir a verlo, no solamente explicarlo, decir, ahí está el concepto, la información, sino tener aquí un ejemplo de esto, me parece hermoso. Y aquí lo que vamos a ver la historia, o parte de la historia, realmente no la historia, parte de la historia de la vida de la mamá de Samuel, y tiene que ver con el nacimiento de Samuel. Y quiero que te pongas a pensar en los sentimientos de las personas, de estos personajes. No leas la Biblia simplemente como si fuera una novela, y todo esto fuera simplemente como que buscando, ok, ¿cuál es la moraleja? Y ya. No, no. La Biblia presenta personajes humanos que existieron y los presenta, no se queda solamente con darte información, sino que presenta a estos personajes para que entiendas mejor lo que estaban pasando, porque son experiencias humanas. Y aunque esta mujer, Ana, vivió hace miles de años, yo estoy seguro que más de uno, más de una, se va a relacionar y va a entender, va a comprender el sentimiento de Ana. Quizá incluso por algo que estés pasando en este momento. Primera de Samuel capítulo 1, recuerda que nosotros leemos de la Reina Valera actualizada por el simple hecho de que es la que estoy leyendo en mi plan de lectura, no porque diga que es la única o que es la mejor, es la que estoy leyendo en mi plan de lectura, se me hace más sencillo leerlo. Entonces comienza así, dice, había un hombre, aquí comienza muy como historia, así como cuento casi casi, ¿no? Dice, había un hombre de Ramataim Sofim, de la región montañosa de Efraín, el cual se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, el Efrateo. Que aquí si te preguntas, ¿y a mí qué me importan todos esos hombres? Bueno, yo sé que a nosotros quizá pues no nos haga mucho ruido, no tenga mucha relevancia, pero imagínate en aquel tiempo tú poder leer esto o que lo lean en la sinagoga y digan, ese era mi tatarabuelito. Y llevan un registro tan claro de la genealogía que podría decir, están hablando de mi tatarabuela, Ana es mi tatarabuela, o estos hombres era el tío de mi abuelo, cosas así, y tenía mucha importancia entonces. Dice, y el Cana tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y aquí, si eres algo introspectivo, dirás, caray, eso ya está raro, ¿no? Como que tenía dos mujeres. Y sí, no era esto, aunque culturalmente se daba, no era lo aprobado por la palabra de Dios. La Biblia desde Génesis nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno, no a sus mujeres y serán varios. Pero aquí tenemos un ejemplo de una familia que no es perfecta. Hoy quizás se vería diferente, quizás no sería un hombre con dos mujeres, pero quizás sería deficiente de otra manera. Y culturalmente, pues esto era más dado en aquel tiempo, en esas regiones y todo. Eso no quiere decir que la Biblia esté diciendo que está bien. La Biblia aquí está describiendo la situación, que también es algo importante para nosotros, porque está describiendo una situación no de gente perfecta, de gente que está en una situación que uno dice, pues quizá por algo te están pasando las cosas, ¿no, Ana? Porque Ana, como dice aquí, Ana no tenía hijos de Elcana. Y vamos a ver que dice que Dios no se los había dado. Y aquí en automático alguien dirá, pues claro, ¿cómo te los va a dar? Pues que no ves en qué tipo de relación estás. Pero la Biblia simplemente está describiendo, no está afirmando cosas de ellos. Lo que sí vamos a ver, y esto lo hacen mucho los escritores de la Biblia, los autores, el Espíritu Santo a través de ellos, lo que hacen mucho es no decirte simplemente, y esto estaba mal. Llega a pasar, claro que sí, pero lo que llegan a hacer más los escritores es, con su literatura, es mostrarte los efectos. Aquí no dice nunca, oye, acuérdense que Génesis dice que está mal,
Pero ya te está poniendo una situación y vamos a ver que describe una situación en la que hay pleitos, hay problemas y uno diría, quizás se podrían evitar esos pleitos si hubieran hecho lo que Dios dijo que debían hacer. No siguieron la sabiduría del Señor, si están yendo en contra de su diseño. ¿Y qué nos presenta el autor bíblico? Nos presenta los resultados de. Para en vez de decirte, oye, esto está mal, no lo hagas, está diciendo, mira lo que pasa cuando lo haces. Está tratando, y la Biblia, y los autores bíblicos más bien, tratan de presentarte sabiduría, no simplemente decirte bien mal, sino decirte, ¿ves los resultados? ¿Tú qué crees? Claro que hoy nos gusta, no, a mí dime si está bien o está mal, está encendido o está apagado, lo hago o no lo hago. Somos muy guiados por los datos y este tipo de instrucciones, pero esta es una cultura diferente, solo tómalo en cuenta. Versículo 3 dice, aquel hombre, el Cana, subía año tras año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. En este punto, el templo, que ni siquiera es el templo, ahorita va a decir el templo de Dios, pero realmente se refiere al tabernáculo, una tienda grandota, una carpa grandota donde estaba todo para hacer los sacrificios y acercarse a Dios. Y en aquel tiempo tenían que ir a ese lugar para adorar a Dios, para ofrecerle sacrificios, ser perdonados, y ahí estaba la presencia de Dios, muy diferente a lo que hacemos hoy o como es hoy. Pero esto dice, él era pues alguien devoto, ¿no? Con todo y sus defectos, ahí estaba. Que aquí yo sé que muchos dirían, no, es que en la Biblia tendrían que estar pura gente perfecta y que no se equivoque y que nunca hizo cosas malas, pecados pequeños como los míos, pero no como estos grandotes, pero sin embargo, ahí está. Para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Allí estaban los dos hijos de Elí. Elí era el sacerdote principal, sumo sacerdote podríamos llamarlo, del país, de la región. Y el sacerdocio, esto es importante, el sacerdocio se heredaba por tu familia, ¿no? Era la familia de Aarón, era la que tenía el sacerdocio, eran los levitas también, la tribu de los levitas, los que estaban a servicio del templo. Entonces esto era dado, era pasado de generación en generación. Por eso están los hijos de Elí, Ofni y Fineas, como Fineas y Ferb. Fineas o Fineas, no sé. Digamos Fineas para que no pensar en Fineas. Dice, ellos, los tres, eran sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Tenían varios, con Penina tenía varios, hijos e hijas. Y aunque a Ana le daba una sola porción, porque solamente era Ana, dice, y aclara la Biblia, él la amaba. No te confundas, lector, aunque sí le daba a cada uno lo que le tocaba, o sea, era justo, podríamos decirlo, era justo porque no decía, oigan, se va a sentir mal Ana, entonces no les voy a dar a todos, no, les toca, se los doy. Pero aunque a Ana solamente le tocaba una porción, porque no tenía hijos, él la amaba. A pesar de que el Señor había cerrado su matriz, y aquí es interesante, ¿no? Uno diría, ¿por qué habrá hecho Dios eso? ¿Por qué la estaría castigando? ¿O por qué? Creo que aquí se crea cierta tensión en el texto que vamos a resolver más adelante. Dice, pero su rival, esta Penina, la irritaba a Ana continuamente para humillarla, porque el Señor había cerrado su matrimonio. Repetición, está haciendo énfasis en esto. Así hacía cada año, porque cada año hacían lo mismo. Cuando subía a la casa del Señor, ella la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí están los efectos, ¿no? De no seguir el diseño de Dios. Tener dos esposas, querer tener hijos con cada una, no es lo correcto. La Biblia está describiéndolo, pero también describe los efectos de. Esto sucede. Esto no sucedería si solamente Penina fuera su mujer o si solamente Ana fuera su mujer. Esta contención, esta rivalidad, esta división se da por alejarse del diseño de Dios para el matrimonio. Pero eso también no significa que Dios no obre en sus vidas o que Dios los deseche y diga, no, cochinos, aquí no. No, aquí están y vamos a ver que Dios va a obrar sin duda en su familia y vaya manera en la que va a obrar Dios. Dice que Ana lloraba y no comía. Básicamente, nosotros diríamos que le entraba la depre, ¿no? Se ponía muy triste y decía, no quiero nada, déjenme llorar. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Y quizás hasta ese punto las mujeres, creo yo,
dirían, ok, como que están raras tus preguntas, es demasiado obvio, pero como que sientes, te preocupo, ¿no? Pero luego con la última pregunta han de decir, no, hombre, el cana, no entiendes nada. No soy yo para ti mejor que 10 hijos, como, oye, pues aquí estoy yo también, ¿no? Y aquí de nuevo vemos la humanidad. La Biblia no oculta la humanidad y los defectos de los personajes que nos presenta, las personas que nos presenta. Yo creo que aquí muchas mujeres así girarían los ojos para atrás, ¿no? De que, ay, no. ¿Por qué? Porque el punto, y yo creo que la respuesta, y ustedes me dirán, me pueden decir en los comentarios si estoy en lo correcto, la respuesta de Ana sería, no se trata de eso, el cana. No es que no te ame, no es que no note que me amas, no es que mi amor por ti sea inmenso y no haya persona en el mundo a quien ame como tú, no es eso. Es que el amor por unos hijos es diferente. No puedes decir, oye, se murió tu papá, pero que no soy yo mejor que 10 papás. No es el punto, el cano. No es lo mismo. Pero bueno, aquí también se muestra que los hombres desde tiempos inmemorables no entendemos muy bien ese tipo de cosas, ¿no? Continuamos y dice, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo, recuerda, no es el edificio, es la carpa, eh, junto al poste de la puerta del templo del Señor, estaba afuerita. Ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho. Y aquí entonces, pues, imagínate la tristeza de Ana no solamente de no tener hijos, en una época, en una cultura donde las mujeres en su gran mayoría eran vistas como para tener hijos y continuar la descendencia. Además, en la cultura judía, en los hebreos, era importante el tener hijos porque Dios le había dado una promesa a Abraham y le había dicho, tú vas a tener muchos descendientes. Y entonces el no poder dar descendientes, siendo de esa familia, de la familia de Abraham, de nuestro padre Abraham, como le llamaban ellos, pues era como decir, tú no estás siendo parte de la promesa. Tú estás siendo excluida de la promesa o no sirves para continuar la promesa. Será una carga todavía más. Y no obstante, tenía una mujer en la casa con la que convivía seguido que se burlaba de ella y la hacía sentir menos. Le decía, mira qué bonitos mis hijos, yo sí tengo hijos, y mira qué grandotes, ya tienen tal, tal, tal. Y entonces aquí la Biblia nos pinta y nos pone en este punto donde Ana, quién sabe cuántas veces habrá llorado hacia el Señor, pero este es uno de esos momentos en los que con amargura de alma lloró mucho. Y esta es una manera en que ella le ora a Dios. Si te fijas, dice, ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho. No dice, y se fue y se puso de rodillas y se puso a repetir una oración que ella sabía y la dijo una y otra vez. Le derramó su corazón a Dios. Le derramó y salió de sus labios todo lo que tenía por dentro. Dijo, ya no me lo puedo guardar. ¿Y qué hace? No se va y llora con la amiga o con la tía, que sería normal, no pasa nada. Pero aquí la Biblia sí nos dice, ella fue a buscar a Dios. Algo entendía ella de Dios y su relación con Dios era de cierta manera que la llevaba a entender que ella podía ir a derramar su corazón con Dios. Podía ir a expresarle su tristeza y su amargura. Y aquí nos dice en parte qué fue lo que oró. En el versículo 11 dice, e hizo un voto diciendo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, o sea, como haciendo énfasis, no te olvidas, recuerdas, si me tienes en mente, Dios, sino que le das un hijo varón. Aquí vemos, por ejemplo, de nuevo, el impacto cultural, ¿no? El querer tener un varón para luego continuar con esta descendencia y que llevar el nombre, el apellido, la familia. Pero además también podemos ver que ella está siendo específica en su oración, algo que podemos aprenderle a Ana. No solamente va con Dios y le derrama su corazón, es específica en su oración. Y esto es importante porque creo que mucha gente llega a orar de forma muy general porque tienen miedo de que Dios no les responda. Tienen miedo a ser decepcionados por Dios. Y dicen, no, mejor digo, Dios, ayúdame. No te voy a pedir algo específico porque siento que si te pido algo específico, pues es más sencillo que me desilusione. Pero si te pido algo muy general, puedo decir, sí fue Dios. ¿Por qué? Pues yo le pedí ayuda y me encontré 50 pesos. Eso fue. Pero ella es específica. No solamente le dice, dame un hijo, solamente le dice, acuérdate de mí, le dice, dame un hijo varón.
específicamente. Dice, entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto también es un voto nazareo, se le llama, que otro personaje del Antiguo Testamento que seguramente conoces, que de hecho viene en el libro, o más bien viene en un libro previo a este de Samuel, es en el libro de los jueces, es Sansón. Sansón es otro que hacen un voto nazareo por él, por eso no le podían cortar el cabello, ¿no? Porque perdía su fuerza, pero es uno de los dos a los que llevan un voto nazareo en el Antiguo Testamento. Entonces ella hace este voto, dice, va a ser dedicado para ti. Si tú me lo das, yo te lo entrego, pero quiero que me respondas, Señor, y quiero saberme madre. Y darle un hijo a Elcana, obviamente. Sucedió que mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí, el sacerdote, el principal, observaba la boca de ella. Se le quedó viendo. Ana hablaba en su corazón. Solo se le movían sus labios, pero no se oía su voz. Estaba moviendo la boca, pero no salía sonido porque estaba simplemente orando, ¿no? Elí creyó que ella estaba ebria. Elí creyó que estaba borracha. Esto puede parecer como que simplemente, se equivocó. No. Esto es un síntoma del estado espiritual de Israel, representado por su representante como tal espiritual principal, el sumo sacerdote, el sacerdote top. ¿Qué pasa con él? No puede identificar cuando alguien está orando. Estos son detalles clave en el texto, ¿eh? O sea, esto puede pasar desapercibido, pero el que Elí, y te lo digo porque más adelante en la historia, si lees el libro de Samuel, los libros de Samuel, vas a ver que Elí estaba bien mal en lo que le permitía hacer a sus hijos en el templo. Cosas horribles hacían en el templo que probablemente ni te imaginas. Y Elí lo permitía. Entonces el estado espiritual de la nación, imagínate cómo iba a estar. Si aquellos que llevaban al pueblo ante Dios estaban para el arrastre, o sea, estaban haciendo de lo peor, pues cómo iba a estar el pueblo, ¿no? Y aquí vemos la importancia de cómo los líderes pueden cambiar el destino de una nación entera, sobre todo en este contexto, en ese tiempo. Pero esta es una señal de eso. Elí no puede reconocer a alguien orando así, y más adelante dice que estaba medio ciego, que también es una manera de decir, sí, es físicamente, pero también enfatiza el hecho de que no podía reconocer estas cosas. Lo que se dice más adelante de que no podía ver bien en lo físico es un paralelo de que en lo espiritual estaba igual de ciego. No podía ver e identificar estas cosas. Y entonces él le pregunta, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Apártate del vino, deja ya de tomar tanto. Que uno diría, ay, otro, ¿no? Primero el Cana con sus comentarios y luego este también. Ana respondió y dijo, y aquí quiero hacer un paréntesis antes de eso. Digo, se me vino a la mente ahorita que estaba hablando de esto. Vemos la importancia y el lugar que le da la palabra de Dios a las mujeres. Tenemos unos versículos, ni siquiera hemos terminado este capítulo, y aquí ya está presentando a los hombres como insensibles y ciegos en cuanto a lo espiritual. Y aquella que está buscando a Dios, que le está orando, que le está pidiendo, es una mujer. No te creas ese cuento que muchos dicen de que la Biblia hace a las mujeres menos, de que las deja de lado, que las oprime. Aquí está un ejemplo. Y ni siquiera es el enfoque, la Biblia ni siquiera está diciendo, véanme cómo pongo de personaje principal a esta mujer y cómo es ella lo que está haciendo, es ella quien está haciendo lo correcto. Está muy claro. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Ana le respondió a Elí con mucha educación. Le dice, no, señor mío, pero es el sumo sacerdote después de todo. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. Es decir, mi interior está en problemas. No he bebido vino ni licor, no ando borracha como piensas, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Aquí me parece algo muy poético. Dice, no he consumido algo, sino que de mí está saliendo algo. ¿Verdad que no lo habías pensado así? Fíjate, no he bebido vino ni licor, en mí no ha entrado algo que me produzca esto, es algo dentro de mí que me está haciendo sacar esto, en oración, en llanto, en dolor. No he bebido, sino que he derramado mi alma delante del Señor. La Biblia es, en serio, algo precioso. Versículo 16 dice, no pienses que tu sierva es una mujer impía, no pienses que soy una mujer mala, pecadora, que ando de borracha, no pienses eso, por favor.
Esto que estás viendo es por mi gran congoja y por mi aflicción que he hablado hasta ahora. Esto que me ves haciendo es porque estoy bien triste, básicamente. Y estaba orándole a Dios. Elí respondió y le dijo, está chido, qué buena onda, pues que Dios te ayude. Eso es lo que le dice, básicamente dice, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Como diciendo, bueno, me equivoqué, chido, que Dios te responda. Y ya. Ella dijo, que tu sierva halle gracia ante tus ojos. Y dice, la mujer siguió su camino, después comió y no estuvo más triste. Y ya, algo interesante, algo pasa con derramar su espíritu, con derramar su tristeza. Dice, después de esto, algo pasó en ella que dijo, ok, algo sucedió. Entonces comió y ya no estuvo triste. ¿Por qué? El Espíritu Santo obra, Dios obra. Dice, se levantaron de madrugada y adoraron delante del Señor. Pues, todavía están en Silo, acuérdate, no son de ahí, pero están ahí para hacer precisamente eso. Y volviéndose llegaron a su casa en Ramá, todos, la familia, ¿no? El Cana conoció a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Esto de conoció es la manera sutil de la Biblia de decir tuvieron relaciones, simplemente. Y esto se ve muchas veces. El Señor se acordó de ella. La tuvo en mente, básicamente. Y sucedió que a su debido tiempo, Ana concibió y dio a luz a un hijo. A su debido tiempo. Ana hace su oración, hace lo correcto y va y habla con Dios, derrama su corazón a Dios. Dios la escucha, pero la respuesta no es inmediata. Sucedió que a su debido tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo. A su debido tiempo Dios le respondió, pero ella fue y lo buscó, le pidió. Y aquí quizá tú necesites recordar, si estás en un momento de que estás pidiéndole algo a Dios y sientes que si no te lo das te mueres, que si no te lo das estás muerto por dentro, yo te diría, sigue pidiéndole a Dios, sigue buscando a Dios, pero recuerda, a su debido tiempo, a su debido tiempo, Dios te responde la oración. No que no la escuche, te escucha desde la primera vez. A su debido tiempo, te responde. Ana concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel. ¿Qué significa Samuel? Significa, su nombre es Dios. Diciendo, porque se lo pedí al Señor. Y aquí, ahorita que lo leía, ¿no? Es de los que me llegó. Dirás, ¿por qué? ¿Por qué te llegó? ¿Por qué te pone sentimental? Porque vemos en el versículo anterior, el versículo 19 dice, el Señor se acordó de ella. Y le respondió y ya tuvo a su hijo, dio a luz y le puso por nombre, su nombre es Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, y dice, porque se lo pedí al Señor. Y aquí yo veo un paralelo de nuevo. El Señor se acordó de Ana. Y cuando Ana recibió su petición, cuando Dios le contestó, cuando le dio a su hijo, Ana también se acordó de Dios. Ninguno se olvidó del otro. El Señor no se olvidó de Ana y Ana no se olvidó del Señor cuando recibió su petición. ¿Cuántos de nosotros le rogamos a Dios por algo, se lo pedimos y a su debido tiempo el Señor nos contesta y no nos acordamos de Él? No nos acordamos de Él hasta que pasan los días, las horas y decimos, sí, gracias Señor porque yo te había pedido esto, sí es cierto, muchas gracias. Y yo creo que el ejemplo de Ana es uno muy bueno. Se acordó tanto que ya tenía el nombre, dijo, su nombre es Dios. Tú vas a llevar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque yo te pedí al Señor. El Señor se acordó de mí y yo no me voy a olvidar del Señor ahora que me ha respondido. Y aquí es de lo que te hablo cuando te hablo de una relación con Dios. A veces se ve así, se va a ver de muchas maneras, pero a veces se ve así. El padre acordándose de su hija y su hija no olvidándose de su padre. Quien la ama, le responde, la escucha. Por eso te digo, de acuerdo a Dios, tú eres escuchado. Tú eres escuchado por Dios.
Dice, después aquel hombre, Elcana, subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio anual, como lo hacían cada año, y cumplir su voto. Pero Ana no fue. Y mira, ¿cómo? ¿Por qué no vas, Ana? Pero si ya te respondieron. Dice, sino que dijo a su marido, tan pronto como el niño sea destetado, lo llevaré para que sea presentado ante el Señor y se quede allí para siempre. Y yo creo pensando, Ana, también voy a disfrutarlo, porque me va a durar unos meses aquí. Y no es que no lo dejara, que lo fuera a dejar de ver. En el siguiente capítulo nos dice la Biblia que ella iba a verlo constantemente. Le llevaba su ropita diferente, cada vez más grande, para que le quedara, porque como iba creciendo cada año, dice, le llevaba ropa nueva cada año, porque él iba creciendo. Que también tiene un significado en sí, ¿no? No solamente crecía en lo físico, crecía en el Señor también, que eso mismo también se dice del Señor Jesús. Samuel es una sombra enorme de Jesús, pero enorme. Si estudias el libro y la vida de Samuel, es una sombra enorme del Señor Jesús. Ahorita te voy a dar unos ejemplos de por qué lo digo. Pero fíjate, aquí no solamente es un acto mental de decir, Ana, sí, yo me acuerdo del Señor, gracias, y hasta le pongo el nombre. Es también actuar. En la oración también requiere acción. El Señor le respondió, ella no se olvida de él y va a llevar a cabo lo que le dijo. Yo lo llevaré para que sea presentado ante el Señor y se quede allí para siempre, ¿no? Que esta frase para siempre no dice, ay, no seas exagerada, pues para siempre, no, para toda su vida. Pero es que lleva toda una connotación y un contexto de que Samuel sí se iba a quedar con el Señor para siempre. Este niño que nace de esta oración de esta mujer triste, a quien el Señor escuchó, este niño iba a cambiar la historia de todo un país. E iba a acercar a todo un país a Dios. Iba a hacer que voltearan sus rostros al Señor, que enderezaran sus caminos. Este niño que nació de una mujer que no podía tener hijos, pero que le pidió al Señor y le dijo, acuérdate de mí, no te olvides de mí. Y aquí es donde se llega a decir mucho esto, pero podemos verlo aquí tal cual. Que Dios hace mucho más grandes cosas de las que nosotros podemos pedirle o imaginar. Ella no estaba imaginando ni se imaginó lo que haría Samuel, lo que haría Dios a través de Samuel. Samuel hablaría con el Señor cara a cara. Dios le enseñaba a Samuel, así platicando con él, que muchos teólogos, como el doctor Michael Heiser, dicen que era Jesús. La palabra, dice el libro de Samuel, dice, la palabra de Dios venía a Samuel. Se le aparecía, dice. No se refiere a palabras de Dios. La palabra de Dios venía y se le aparecía a Samuel en visión. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo de Dios? Juan no lo responde en el Evangelio de Juan. Es Jesús. Este niño que nació de una mujer que tuvo fe. Y me emociona porque, como te digo, esta mujer no era una mujer perfecta. No era una mujer que nunca se hubiera equivocado. Ve el tipo de relación en la que estaba. Pero ella buscó al Señor con todo su corazón y le oró. Y el Señor le dijo, vamos a hacerlo. Y le dio algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Y yo quiero que te tomes de ejemplo a ti con Ana. Quizá tú te crees un hombre o una mujer que Dios no le responde, seguramente, pues porque es imperfecto, porque se equivoca, porque cae en lo mismo. Dios te escucha. Eres escuchado por Dios. Elcana le dijo, bueno, está bien, haz lo que te parezca, quédate con él hasta como dices y cumple a Dios tu palabra. Dice ella, así hizo Ana, y después de haberlo destetado lo llevó consigo y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Imagínate Samuel chiquito, de meses, bebé, es un bebé, y se lo lleva a la casa del Señor. No sé qué tan confiada estaría Ana, porque ella ya conocía a Elí y se lo iba a llevar a Elí y a los hijos de Elí. Y no sé qué tanto conocería Ana de
todo lo malo que estaban haciendo, el mal padre que estaba haciendo Elí, desgraciadamente. Pero yo creo que ella entendió que se lo estaba llevando a Dios. No solamente estos hombres pecadores, lo estaba dejando en la casa del Señor. Y confiaba en él. Confiaba en el Dios que le respondió su oración. Y yo creo dijo, pues si él pudo darme un hijo, ¿cómo no va a poder cuidarlo también? Y te digo de nuevo, ¿qué hubiera pasado si Ana hubiera dicho, no, yo no voy a entregar ya tengo un hijo, el Cana ya está más feliz? No, 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 no. No, señor, hago otra cosa, yo doy más, aumento mi voto y te entrego más cada año en el sacrificio, en la ofrenda. Pero no, ella cumple, es obediente, se acuerda de lo que hizo el Señor, confía en Él para entregar a su hijo en el templo. Dice la Biblia, el niño era pequeño. Y después de hacer un sacrificio como agradecimiento, ella dice, oh Señor mío, está hablando con Eli, vive tu alma, oh Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo de pie aquí, junto a ti, orando al Señor. Qué loco, ¿no? O sea, cómo cambia Dios nuestras historias y cómo nos transforma al punto que lo que antes nos daba vergüenza y que lo que antes nos daba pena que nos vieran o que nos conocieran por algo, podemos decir yo soy aquel, yo soy aquella. Esto pasa también cuando Jesús está aquí en la tierra con la mujer en el pozo, que Jesús platica con ella y luego ella corre a su pueblo y le dice, oigan, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Vengan a conocerlo. Y han de haber dicho, ¿otro hombre? Pero algo pasa cuando Dios obra en nosotros, que quita esa pena y decir, yo soy aquel. Yo soy aquella mujer que estuvo de pie aquí, junto a ti, orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido lo que le pedí. Por eso, yo también le dedico al Señor y estará dedicado al Señor todos los días de su vida. Y termina el capítulo diciendo, y adoraron allí al Señor. Pero en serio, Ana, sin ser sacerdotisa, sin ser profetisa como tal, o no tener ese título, al ser una mujer, la presenta la Biblia como una mujer que estaba ahí, que lloraba, que tenía pleito con la otra mujer de su esposo, que eso ya debería sacarnos de onda. Pero ella dice, el Señor me ha dado, y yo le regreso al dador aquello que me concedió. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido lo que le pedí. Por eso yo también le dedico al Señor. Y qué bueno es Dios que nos pone en estas posiciones, ¿no? Ella sentirse afortunada, amada, escuchada por Dios. ¿Y cuál es su respuesta? Se me figura como un niño chiquito, no sé. Se me figura como un niño que le das una papita que para uno es insignificante, ¿no? Te le das una papita o algo que estás comiendo y el niño dice, ah, bueno, yo también te doy esto y te da una piedra o algo que, pues, es algo sin sentido o no se compara quizá, pero le nace del corazón. Dice, ah, me estás tú dando algo, déjame ver qué te doy yo. Y Ana como la niña del Señor, como esta hija de su Padre Celestial. Dice, pues el Señor me dio y me respondió. Yo también le dedico al Señor. Yo también le doy algo. Le doy a este niño que me ha concedido. Y él estará dedicado al Señor. Ella estaba entregando a su hijo. Le estaba entregando aquello por lo que tanto había pedido. ¿Cuántos de nosotros, de acuerdo a lo que Dios nos responde y nos concede, se lo entregaríamos de vuelta al Señor y diría, toma Señor, aquí está. Gracias por responderme, me alegraste la vida y te lo doy a ti, te lo entrego, úsalo como tú quieras. Esto podríamos verlo quizá incluso en nuestros talentos, nuestros dones, y reconocer de quién vienen y al dador decirle, toma, son tuyos, Señor. Y uno diría, oye, pues pobre Ana se quedó sin hijos. Pero no, si lees el siguiente capítulo, Dios le concede, me parece, 3 niños y 2 niñas, 5 hijos en total, además de Samuel. Es- Así de bueno es el Señor, que le dijo, ah, gracias Ana, no tenías que hacerlo, era tu hijo, yo te lo concedí.
déjame te doy más hijos. Y déjame hago con esto que tú me entregaste, algo que nunca te imaginarías. ¿Por qué lo digo? Samuel tiene un papel muy importante en el Antiguo Testamento. Samuel llega a ser profeta, sacerdote y juez. Llega a ser el último juez de Israel. Y si te fijaste, dije sacerdote, y acuérdate que dije que los sacerdotes solamente son los de cierta familia. Samuel, el Señor lo toma. Primero, Elí mismo reconoce y llama a Samuel profeta cuando es joven todavía, un adolescente. Y decía que cuando estaba joven, todo el pueblo, todo el país sabía que el Señor estaba con Samuel. Todos podían reconocer que Dios obraba a través de Samuel. Al punto que dijeron, es un profeta. No, no es que queramos ponerle el título. Es evidente para todos que Samuel es un profeta desde joven. Y luego llega a ser sacerdote. Mueren los hijos de Elí, muere Elí. Y la gente básicamente le dice, pues te toca, Samuel. ¿A quién más iremos si tú eres el profeta de Dios? Tú eres con quien Dios está hablando y Dios está obrando a través de ti. De una manera milagrosa, Samuel. Para este tiempo llegaste. Y por lo mismo, por esta posición, es el juez, el último juez. Y muchos dicen que es el juez más grande que tuvo Israel. ¿Tú crees que Ana se imaginó que eso sería ese bebé que entregó en el templo? Un hombre llamado por Dios que hablaba con Dios de frente, que lo trataba como su amigo. Un hombre al que, según la Biblia, Dios le iba y lo despertaba en la noche para hablar con él. Le decía, Samuel, vamos a platicar. Y le enseñaba y le hablaba y le daba profecías. Fue un hombre que llamó al pueblo entero al arrepentimiento y la oración. Les dijo, volteen a ver a Dios. Fue un hombre que sirvió a Dios toda su vida, que nunca se apartó de Dios. Él ungió a los primeros reyes de Israel. Dios también le dio una carga difícil. Le tocó ungir a Saúl y ver cómo Saúl se rebelaba y se iba en contra de Dios. Pero luego le tocó ver la esperanza e ungir a David de joven. Fue un profeta fiel, fue un intercesor. Llamaba al pueblo a obedecer a Dios y le decía que era más importante que ofrecer sacrificios. El mensaje de Samuel era, Dios los quiere a ustedes, no sus sacrificios. Dios no quiere que pequen y luego vengan a hacer un sacrificio, quiere sus corazones. Los llamaba una y otra vez. Él preparó el camino para el rey David. Vendría el rey David, interactuó con él, lo ungió, como te digo. ¿Y quién viene de la línea del rey David? ¿Quién cumple la promesa que Dios le dio a David de que habría uno de su familia que reinaría para siempre? Jesús. Jesús vino a cumplir esto y Samuel le preparó el camino a David, de alguna manera preparándole el camino a Jesús, al Mesías. Un hombre fiel, obediente, que como su mamá también compartió mucho dolor, pero con el corazón de Dios. Un hombre que a la gente le decía, busquen al Señor, arrepiéntanse, cambien su forma de vivir. Y una sombra enorme de Jesús, porque incluso esto que vimos, muchas cosas, ¿no? Que desde niño se notaba que la presencia de Dios estaba con él. Cómo Dios le respondió a una joven que no había tenido hijos. Es una sombra enorme de Jesús, de lo que habría de venir, de lo que habría de ser Jesús. Comparten varias similitudes en la narrativa, ¿no? Estar de niño en el templo como Jesús cuando estaba a los 12 años en el templo y dice, no le sorprenda, en los asuntos de mi padre me es necesario estar. Samuel estaba también desde niño en el templo. Unos paralelos impresionantes y te animo a estudiar la vida de Samuel. Pero todo comenzó con una mujer que solamente fue a derramar su corazón ante Dios y le dijo, acuérdate de mí, no te olvides de mí, Señor, concédeme esta petición. Y que cuando el Señor se acordó de ella no se olvidó del Señor. Te animo a que en este mismo momento vayas con tu Padre Celestial porque eres escuchada, eres escuchado. Dios
quiere tener una relación así. Este es un pequeño momento en la vida de Ana. ¿Cuántas historias no nos contaría Ana de quizá antes y después de esto, de oraciones respondidas por Dios? Ella no escuchó la voz de Dios, pero vio el obrar de Dios en su vida, vio la respuesta de Dios en su vida. No necesitó escucharlo audiblemente. Su hijo sí lo escuchó, pero ella no. Pero no tuvo duda, dijo, esto es del Señor. No dijo, coincidencia, oré y tiempo después me embaracé. No, pues yo creo que ya me tocaba o algo. Ella dijo, es el Señor. El Señor me lo concedió y yo no me voy a olvidar de él. El Señor te dice que eres escuchado. ¿Quién te crees que eres? Te dice el enemigo. ¿Quién te crees que eres para pedirle cosas a Dios, para orarle, para decirle que lo amas, para llorarle? ¿Quién te crees que eres? De acuerdo a Dios, tú eres escuchado. Jesús una y otra vez decía, oren, busquen, pidan. En una ocasión dijo, ¿quién de ustedes, si su hijo les pide un pedazo de pan, les da una serpiente o un escorpión? Que fíjate, está diciendo, ¿quién de ustedes, si sus hijos les pide el sustento para vivir, la comida, lo básico, lo necesario para subsistir, quién de ustedes, si sus hijos le pide eso, le va a dar algo que es muerte, una serpiente, un escorpión, un alacrán? Dice, obviamente la respuesta es, nadie, no somos tan malos. Y Jesús le dice, si ustedes siendo malos, en comparación, no entre ustedes, en comparación con Dios, porque aquí el paralelo es, la comparación más bien es con Dios. Les dice, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos o dar buenas dádivas, cuanto más su Padre que está en los cielos. Si ustedes le piden, les va a responder. Busca a tu Padre Celestial. Eres escuchado. ¿Quién te crees que eres? Puedes decir, yo soy un hijo de Dios que ha sido perdonado, que es amado, que ha sido incorporado a la familia de Dios, hijo de mi Padre Celestial, hermano de mi hermano Jesús, hermano de Jesús, de mi Salvador, y además soy escuchado por Dios mismo. ¿Y qué te parece si para practicarlo vamos en oración un momento, simplemente a compartirle nuestro corazón a Dios? Y puedes repetir mis palabras si quieres, no tienes que hacerlo, ni siquiera te animo a que lo hagas, pero que le compartas lo que estás sintiendo ahorita en este momento. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque entre más la estudio, Señor, más me encuentro contigo y más descubro lo maravilloso y lo hermoso que eres, Señor. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque tú quieres que te hablemos. Gracias porque no te molesta que vayamos a ti en cualquier momento. No te molesta que te repitamos lo mismo, la misma petición una y otra vez, Señor, pero quieres que lo hagamos expresándote nuestro corazón. No como una tarea en la que voy, digo las mismas palabras de siempre y ya cumplí. Puede ser la misma petición, pero con nuestras palabras en ese momento. A veces te haremos una petición desesperados o la misma petición desesperados, tristes, frustrados, enojados, calmados, desesperanzados. Pero yo quiero ir contigo, Señor, y hablarte con el corazón, porque yo sé que tú me escuchas. Y yo sé, Señor, que a mis hermanos y mis hermanas también las escuchas. Que tú quieres que te hablen más, que tú quieres que pasen más tiempo contigo. Yo quiero pasar más tiempo contigo, Señor. Necesito pasar más tiempo contigo, en tu presencia. Así sea a veces en silencio, a veces con tantas palabras que no puedo decirlas al mismo tiempo, Señor. Pero necesito pasar más tiempo contigo. Ayúdanos a aprender de Ana, Señor. Ayúdanos a no olvidarte después de que tú te acordaste de nosotros. Ayúdanos a tenerte presente y reconocer que tú eres el dador de todo, que tú eres el que responde nuestras oraciones y te alabamos por eso, Señor. Gracias por tu bondad infinita. Bendice a quienes escuchen este mensaje. Bendice sus vidas. Respóndeles, Señor, de una manera específica en la que ellos, ellas, sepan que eres tú. Anímanos, Señor, y guíanos, Espíritu Santo, a hacer oraciones específicas para que podamos saber sin duda que eres tú el que responde. Gracias por tu bondad y acompañarnos siempre, Señor. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.